Grabar. Bueno, nos quedamos para empezar el número 4, el inciso Ah, 4 ajá, del desarrollo del concepto del yo. Comienzo a leer entonces y sí, dice, Nori. el yo A, pecaminoso, culpable y temeroso. Como parte de su estrategia oculta de convertir la mente en un lugar aterrador, lo cual obliga al Hijo de Dios a abandonarla y a tornarse insensato o sin mente, el ego lo convence de la verdad de su relato fabricado de egoísmo y asesinato. El concepto de yo, del hijo, ahora se vuelve pecaminoso, culpable y temeroso. El yo a, entre paréntesis, lo cual tiene como resultado que éste se sienta aterrorizado al pensar en lo que ha hecho. Y dice, crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. ¿Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase? ¿Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobreacogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida? Pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. El libro de ejercicios, la lección 93 de la primera parte. Ahí viene este resumen que acaba de hacer Kenneth Wapnick, refiriéndose al yo A, al yo Oh, pecaminoso. Y ok. luego el inciso 5 es el yo B, el temeroso. Así que el ego engatusa al hijo para que éste se aparte del pecado y la culpa y los proyecte en un nuevo yo, en el C, el cual se convierte ahora en su morada. Esto deja al Hijo de Dios con su individualidad intacta, pero sin el pecado y la culpa. El inocente yo ve que ahora ha surgido. Mas este nuevo yo está precisamente tan temeroso como antes, puesto que el yo sé, falsamente creado, se percibe como el asesino. En consecuencia, el ego logra convencer al hijo de que su morada en la mente se ha convertido en un campo de batalla. Y sí, el yo ve que queda ahí será inevitablemente destruido por el yo sé, entre paréntesis. Dos puntos, y dice, aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. Manual para el maestro, pregunta 17. Ahora estamos hablando del yo sé, la proyección que dice el libro es precisamente Dios. Y luego el inciso C habla del cuerpo. De modo que ahora el hijo, buscando salvarse de una aniquilación segura, se fragmenta en un sinnúmero de pensamientos, los cuales son proyectados fuera de la mente y se fabrica un cuerpo individualizado, el yo ve, el ve individualizado, aparentemente protegido para siempre de la intromisión de Dios. El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar parte de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? Este concepto del yo totalmente nuevo, encapsulado y definido por la forma, es reforzado continuamente por la percepción de diferencias entre él mismo y todo el mundo y todas las cosas. Por consiguiente, no hay conexiones percibidas entre todas las formas en el mundo y ciertamente ninguna con nuestra verdadera fuente. Inevitablemente, pues, nos experimentamos totalmente solos en el universo y al fin y al cabo sin significado, pues el único significado radica en nuestra verdadera identidad como parte de Dios. ¿Qué tal, eh? Hermoso. Aquí es cómo nos estamos identificando y reforzando continuamente en las distintas percepciones.
Y luego el inciso 7, que dice la víctima inocente. Y luego, finalmente, este corpóreo, ojo, yo ve, se experimenta como una víctima inocente del mundo. Y entre paréntesis pone aquí los yo sé fragmentados, ¿ok? Todas aquellas proyecciones que ven el afuera. Y los pecados del mundo son los responsables de toda su angustia y todo su sufrimiento. Este es el coronamiento de la estrategia del ego para retener su propia existencia e identidad separada. Pues ahora el hijo ha retenido su individualidad en el cuerpo. Ojo, atención. Pero no hay manera de que se pueda juzgar como responsable de haberlo logrado. Alguien y algo más lo hicieron. Y el sufrimiento de nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, da testimonio de la verdad. De esto, nuestro último concepto del yo, la víctima inocente, el yo ve, que sufre a través de las manos pecaminosas de los victimarios del mundo, yo sé. Y pone 2 puntos, mas cada vez que sufres, ves en ello la prueba de que Él, nuestro hermano, el pecaminoso Hijo de Dios, a quien no se percibe como nosotros, es culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba, ojo, de que Él ha perdido su inocencia y de que solo necesita contemplarte para darse cuenta de que ha sido condenado. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que Él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de Él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. Aquí, la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable, aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. Y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. Curso de Milagros, texto capítulo 26, sección séptima. Y dice, y de esta manera, el único y perfecto Hijo de Dios, unido con su Creador, se ha reducido dentro del sueño del ego a un vulnerable e inocente, y lo ponen entrecomillado, cuerpo, cuyos sufrimientos son el efecto de los pecados de algún otro. De este infernal concepto del yo no hay manera de escapar. Y muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecía o pareciera ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno? Manual para el maestro, introducción, pregunta 5. Y dice aquí Kenneth Wapnick, pasamos ahora a un repaso de la dinámica básica del ego y de sus cimientos de pecado, culpa y miedo, los medios específicos mediante los cuales el ego nos arraiga en este mundo. Pecado, culpa y miedo. Y dice, en los capítulos 2 y 3, discutimos la mente tripartita del ego en un nivel metafísico, específicamente en lo que concierne a nuestras creencias acerca de Dios mismo creador y de su presencia, el Espíritu Santo, en nuestras mentes divididas. Ahora cambiamos la dinámica a lo que experimentamos, que es la mente individual o el yo, el cual solo refleja el cimiento ontológico de nuestra distorsionada relación con Dios. Esta relación entre el ego individual y el colectivo ejemplifica el importante principio
elucidado en el curso y el cual ya hemos mencionado. 2 puntos. El todo se encuentra en cada parte, una totalidad que aún trasciende cualquier referencia cuantitativa y por lo tanto está más allá de nuestro entendimiento. Como leemos, cada parte de la afiliación que recuerdas contribuye a tu plenitud porque cada parte está completa. El reconocimiento de que la parte es igual a todo y de que el todo está en cada parte es perfectamente natural, pues así es como Dios piensa y lo que es natural para Él es natural para ti. Este principio parte todo, como hemos visto, es inherente al fenómeno del holograma, el cual no era conocido popularmente cuando se estaba llevando a cabo la escritura de un curso de milagros, a mediados de la década de los 60 y a principios de los 70. Así que aplicado a la mente dividida e individual, encontramos, repito, que la totalidad del sistema de pensamiento del ego de pecado, culpa y miedo en la mentalidad errada, además de la corrección del perdón en la mentalidad correcta, se encuentra en todas y cada una de las partes de la mente dividida en que se fragmentó la totalidad. Para los propósitos de nuestra discusión aquí, por lo tanto, vemos que todas las personas, en realidad los reinos animal, vegetal y mineral completos, que habitan este mundo, o mejor dicho, que creen estar en este mundo, viven con el sistema de pensamiento del ego intacto. Las formas de este asesino sistema de especialismo varían grandemente, pero su contenido siempre permanece el mismo hasta que no sea deshecho mediante nuestra aceptación de las enseñanzas del perdón del Espíritu Santo. Retornaremos ahora a los aspectos más específicos e individualizados de este sistema de pensamiento de mente. El pecado. Y dice aquí, el pecado se refiere a nuestra creencia en la realidad de la separación. Es como discutimos antes, la interpretación que hace el ego de la diminuta y alocada idea, como algo que es completamente horrendo y que no debe tomarse a la ligera. En palabras del curso, citada ya en 2 ocasiones, este pensamiento se convierte en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Capítulo 27. Generalmente, lo que nosotros llamamos pecado en nuestras vidas, personales, individuales, entraña siempre algún aspecto del estar separados de los demás, lo cual conlleva una violación de las enseñanzas y valores sociales, morales o religiosos, independientemente de cuán relativos estos puedan ser. Desde la perspectiva de la definición que hace el curso de lo que es pecado, podemos ver que el violar estos valores o ideales reflejarían la creencia ontológica de que nos hemos separado de Dios, que sabemos que es perfectamente bueno, verdadero y amoroso. La creencia de que la ilusión de la mortalidad persevera del Hijo ha sustituido a la verdad de la bondad eterna de Dios. En el libro de ejercicios, leemos este resumen de la naturaleza demente del pecado. El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias, procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de que lo que no es real, lo es. El pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Lección
Más bien, no, en la parte segunda del libro de ejercicios, en la cuarta referencia. Y dice aquí, así pues, como ya hemos visto, el pecado es el duro precio que el hijo tiene que pagar por su individualidad, su autonomía y su especialismo. Parafraseando la famosa afirmación de San Pablo, Romanos 6:23, dicho sea de paso, un curso de milagros se refiere a la misma más de una vez. Podemos decir que el precio de la separación es el pecado. En efecto, es incluso mucho más que eso, ya que como discutiremos ahora, el pecado conduce inevitablemente a la culpa y al miedo. La culpa. De la creencia en nuestra pecaminosidad surge la experiencia que llamamos culpa, la cual abarca todas nuestras creencias y experiencias negativas sobre nosotros mismos, tanto conscientes como inconscientes. Tal vez se pueda resumir mejor con el término odio a sí mismo. La culpa no solo expresa la idea de que hemos hecho cosas que no debíamos haber hecho, o que no hicimos lo que debimos haber hecho. Ambas categorías de acciones equivocadas o fallidas caen bajo la sombrilla del pecado, sino que estamos inherentemente equivocados en la fibra misma de nuestro ser. Es más, si eso no fuese lo suficientemente malo, el ego les enseña a todos los seres separados que su maldad innata está más allá del perdonador amor de Dios, aun cuando Él estuviese dispuesto a perdonarnos, lo cual, en el sistema, ojo, del ego, por supuesto, muy definitivamente, Él no está dispuesto a hacer sin antes haber saciado su venganza. Repito, todas las personas que creen estar en este mundo, en un cuerpo real, con una personalidad real, no escapan de esta terrible carga de culpa. Y esta culpa siempre se exterioriza, aun cuando no se reconozca inmediatamente como tal. Sentimientos de insatisfacción con el cuerpo o con la personalidad de uno, preocupaciones acerca de la edad, del envejecimiento y de la muerte eventual son solo algunas de las muchas expresiones que la culpa asume en nuestras vidas individuales. Creemos entender que la causa de estas es externa a nuestras mentes, porque no tenemos memoria de la culpa en nuestras mentes, que es la verdadera causa del problema. Y dice, los testigos del pecado, y entre paréntesis también de la culpa, ocupan un reducido espacio, y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo pedido o provocado. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas. Ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento, algo que tú hubieses pedido en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que él mismo quien las urde, es él mismo el quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él, y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta del papel que él mismo juega en su fabricación y en hacer que parezcan reales. Capítulo 27. Y ahora viene el miedo, que dice, finalmente, una vez que nos sentimos culpables, también tenemos que temerle al castigo que creemos que tiene que estar próximo y el cual, por supuesto, está justificado por nuestra pecaminosidad. Esto refleja el importante principio del ego de que la culpa exige castigo y funciona de esta manera. Puesto que el objetivo último de nuestro pecado es Dios, ya que creemos que lo que hemos atacado a Él y a su perfecta unidad, por virtud de reclamar nuestra separación e individualidad,
El objeto último de nuestro miedo tiene que ser, obvio, igualmente Dios, dado que tenemos que creer que Él está justificado en atacarnos a su vez. La extraña y paradójica creencia de muchas religiones de que un Dios amoroso castiga a sus hijos tiene su raíz en este pensamiento demente. En el capítulo 2 describí esta loca dinámica bajo la tercera división de ley. Evidentemente, nadie está en contacto con este miedo ontológico, como lo explica Jesús en el siguiente pasaje citado en el capítulo anterior. El tiempo, entonces, se remonta a un instante, la separación original, tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Manual para el Maestro, pregunta 2. Y así, las formas específicas de miedo que todos experimentan en este mundo, no importa su aparente justificación, tienen sus raíces en este miedo original al castigo vengador del Dios ilusorio, como el inevitable efecto de nuestro pecado en contra de Él en ese antiguo instante de locura. El popular cuento infantil sobre el pequeño pollito, que tenía miedo de que en cualquier momento el cielo caería sobre su cabeza, expresa esta ontológica y muy inconsciente preocupación, la cual comparten todas las criaturas separadas. Esta preocupación culmina con el miedo a la muerte inevitable que el ego enseña, que es la máxima satisfacción del asesino, deseo de venganza de Dios. La dinámica es resumida por Jesús en el Manual para el Maestro, en un pasaje parcialmente citado antes. El pensamiento de la separación de Dios y nosotros afirma de la forma más clara posible que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios. Cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Manual para el Maestro, pregunta 17. Y dice aquí Kenneth Wapnick, la clave para entender este pasaje, que de otro modo resultaría inexplicable, radica en el concepto del inconsciente, el cual mantiene una vida espantosa, que aparenta ser independiente de nuestra experiencia consciente. Nuestro miedo, por lo tanto, no importa cuál sea su aparente origen en el mundo, comienza con esta creencia inconsciente en el pecado, el cual exige que el castigo sea inminente porque nos lo merecemos. No importa que el agente punitivo se experimente como uno de nuestros padres, un hermano, un maestro, un vecino, un superior e incluso Dios mismo. En el nivel más impersonal, el agente punitivo puede ser el gobierno, el estado de la economía, las instituciones religiosas o las condiciones mundiales en general. Nada de esto tiene que ver con la realidad externa, tal y como sino con nuestras percepciones de esta realidad, y las mismas pueden o no ser reforzadas por otras personas o circunstancias. No hay manera de evitar este miedo una vez que se ha aceptado la culpa en nuestra mente. La creencia en nuestra culpa nos lleva inconscientemente a esperar represalias y por consiguiente transitamos esta tierra en constante miedo y creemos que la tragedia o la catástrofe nos acecha a cada paso. Es más, este miedo de Dios es tan abrumador que haríamos cualquier cosa para evitar acercarnos al mismo.
lo cual sería el resultado de tener que enfrentarnos a nuestro pecado y a nuestra culpa. Por lo tanto, nos encontramos en la incómoda posición de primero haber hecho la culpa, ojo, real, atemorizarnos ante la misma y luego tener la necesidad de una defensa masiva para protegernos de ese miedo. Un curso de milagros explica la dinámica esencial de la negación, a través de la cual nos protegemos, en un importante pasaje al cual ya nos hemos referido en el capítulo 2. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla entre nosotros y la imagen de Dios que hicimos real? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas posibilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado en la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Seguimos en el manual para el maestro, la pregunta 17. Y dice aquí, jamás se repetirá lo suficiente que la totalidad de este sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo es fabricado desde sus comienzos. Solo la memoria del amor de Dios en la mente separada del Hijo, el Espíritu Santo, refleja la verdad. Todo lo demás, comenzando con la creencia de que la separación es real, es elegido por el Hijo, identificado ahora con el ego, como la forma de negar la verdad de esta memoria de su identidad como Cristo. Al optar a favor de la ilusión y luego elegir todas las inevitables e ilusorias defensas que necesitaba para mantenerla en función, el hijo es capaz, por supuesto, de proteger su recién ganada separación e individualidad, la mayor de todas las ilusiones, al negar el poder de la mente para invertir esta decisión, por supuesto, equivocada. En resumen, podemos entender esta dinámica de pecado, culpa y miedo como una unidad. La creencia en nuestra maldad o pecaminosidad inherente nos lleva a la experiencia de la culpa debido a quienes experimentamos ser. Y esto nos conduce a su vez a temerle al castigo que creemos merecer y que por supuesto recibiremos. Esta Trinidad impía es verdaderamente un infierno psicológico y constituye el cimiento del sistema de pensamiento del ego. Es el yo separado con el cual nos identificamos y por consiguiente, en el cual basamos nuestras creencias, juicios y percepciones. El mundo que surge de este yo es un mundo de terror del cual no parece haber escape. Ya hemos visto un vívido retrato de este extremadamente despreciable concepto del yo en el párrafo inicial de la lección 93. Esta relación entre pecado, culpa y miedo está claramente descrita en el tercer capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia. Podemos tomar el estado paradisiaco precaída que existe en el jardín mitológico de la Biblia como el equivalente al estado preseparación de la unidad de Dios y su Hijo. Atención con las palabras que llevan mayúscula. No existían las necesidades y solamente había la paz y la dicha de estar en el reino de Dios. Unido con toda la creación, en el relato bíblico, Adán y Eva pecaron en contra de Dios al desobedecer su orden de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tan pronto comieron de la fruta del árbol prohibido, se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:7. Ellos se dieron cuenta de que habían hecho algo malo y se avergonzaron. Después de esto, se ocultaron de Dios por entre los árboles del jardín.
puesto que se sintieron temerosos de lo que él pudiese hacer en venganza por su pecado. De modo que nuestra respuesta a la unidad de la creación de Dios es el génesis del ego separado, el sueño de pecado y culpa que culmina con el miedo de lo que Dios haría como castigo de nuestro pecado. Y en efecto, el relato del Génesis continúa el sueño del ego y describe el castigo que Dios le inflige a Adán y a Eva mediante su desobediencia al comer del árbol de la fruta prohibida y afirmar de ese modo una voluntad separada de la de su creador. Se originó una vida de sufrimiento, angustia y muerte en las palabras vengativas del Dios bíblico. Por haber hecho esto, tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, por haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer. Maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Esto es parte del Génesis. Y dice aquí Kenneth Wapnick, a través de la acción de esta voluntad separada, el ego, la criatura a quien el Dios bíblico creó a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, la cual por ser espíritu no podía morir jamás, Sabiduría 2:23, pareció perder su semejanza con el Creador e incurrir en la pena de que su inmortalidad le fuese confiscada. Nuestra verdadera vida en Dios, aquel original y eterno estado de unidad con Él y con toda la creación, desapareció de nuestra experiencia. Su lugar fue ocupado por el mundo del ego, el símbolo de la separación, y sus características de culpa, miedo, ataque y dolor. Este es el mundo que fabricamos, y el mismo se manifiesta en el mismo primer incidente descrito en el Génesis, después de la expulsión de Adán y Eva del jardín. El relato sobre Caín y Abel es una tragedia de privación, celos y por último de asesinato, todo lo contrario al mundo de abundancia, de amor y de vida eterna que Dios creó, nuestra verdadera herencia como criaturas del cielo. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, porque la siguiente parte, que es la del cuerpo, está larga, trae una gráfica y tiene todo que ver con la experiencia del cuerpo dentro del sueño, de ese forastero en tierra extraña, compartiendo esa herramienta y ese disfraz para poder transitar este mundo de ilusión. Porque aparte lo que acabamos de leer no es poca cosa, ¿eh? Quiero que No. por favor, no, está rudo. Quiero que por favor le den otra repasada a lo que leímos hoy. Es poquito realmente, empezando de cuando terminamos los incisos, de cuando hace ya la comparación específica con las partes de la Biblia, para que hagan ese entendimiento profundo, muy honesto, de cómo, si me asocio desde el ego, cualquier interpretación siempre va a ser desde el miedo. Ujú, Y tengo yo que siempre estar decidiendo en mi mente recta el poder hacer la decisión en favor del espíritu, sin importar lo que esté pasando afuera. ujú. Sí, mis niñas hermosas, mi Karen amada, divina, que me da gusto ver Hola. el sueño. Qué lindo estuvo el día de hoy. Claro que voy a volver a leer y a ver. Repásenlo. Sí, Repásenlo, siempre tengan un cuadernito ahí al lado donde hagan sus apuntes, donde hagan diagramas, donde pongan acá, donde hoy hablamos de la lección 93 del manual para el maestro, pregunta 17, voy, la investigo, veo la relación, cómo Kenneth Wapnick hace la asociación entre esa pregunta y lo que está explicando, todo está asociado, todo tiene una conexión, todo siempre está perfectamente conectado y Kenneth Wapnick hace un trabajo majestuoso, pero sí requiere de que hagamos un estudio, ¿ok? De que nos claro. adentremos un poquito más en ese trabajo que hace, para que nos quede un poquito más claro la teoría y así, con esa teoría un poquito más clara, podamos bajarla a la experiencia, que es ahí donde está el reto verdaderamente, ¿no? Sí, mis niñas Ok, hermosas. sí, Nori, muchísimas gracias.
No, bien fuerte, muy fuerte, fuerte, lo pero como leí, Bien debe. fuerte. muy, muy fuerte. Bueno, hablo por mí. No, Sí, yo también, por mí. es, Porque aparte, sí. el que no sé si tú ya leíste la Biblia. No he leído la Biblia, pero ha sido una experiencia divina después de leer el curso. Yo la leí hace varios años con la ayuda de mi hermana y mi cuñado. Y nos decían paso a paso un capítulo del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento. Wow. Y, y al leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento, te aterras, pero literal te aterras. Puro miedo, sí, Ahí está miedo, culpa, todo lo que acabamos de ver. así es. Cuando entras al Nuevo Testamento, uff, ahí entra Jesús o Cristo y viene una paz liberadora, Nuri. Es lo que te puedo yo comentar, porque sí, sí está bien fuerte, ¿no? Bien, bien fuerte. Y Sí, pues desde ahí es como preguntarse, entonces, ¿quién creó al ego? así es. Wow. Siempre lo he dicho y lo mantengo y algún día lo cumpliré, no sé cuándo. Pero el leer la Biblia después de haber leído varias veces el curso de milagros ha de ser algo muy revelador, porque ahorita es un poquito lo que hizo Kenneth Wapnick, agarra partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, y nos enseña cómo la manera de enseñar y de adentrarnos en esa filosofía era desde el miedo. Entonces, si yo Sí, ya tengo la conciencia o el conocimiento del curso de milagros, el poderme asociar a esa filosofía o esa sabiduría a esa información desde el Espíritu, claro que es revelador, que es un poquito el Nuevo Testamento. Entonces, sí, espero un día poder tener esa experiencia, sé que así va a ser, quizá ya en más introspección, más trabajo hacia mí, pero ha de sí. ser muy interesante. Pero qué Así bueno, es, doña Leti, porque ahorita usted tiene esa comparación y ese trabajo, y está sí. padrísimo, Claro. padrísimo. Me llevo un buen trabajo, Nori. Muchísimas gracias. No, mis niñas hermosas, Gracias, Nori. gracias a Hasta ustedes. luego, Karen. Doña Leti, qué hermoso verla y compartir esta lección con usted. Las amo. Igualmente, Karen, un abrazo. Gracias. Descansen. Descansen. Igualmente. Bye bye. Bye, bye, mis niñas hermosas. Bye, amor.